Tuve un patrón que me pagó muy mal, que ató mi vida y me hizo sufrir. Fui su laboratorio de pecar y sus demonios moraron en mí. Un sacerdote me vio desmayar, indiferente se alejó de mí. Luego un levita me miró al pasar, no le importó que pudiera morir. Pero de pronto yo vi que alguien llegó y me tomó con sus manos. Casi a punto de morir, él curó y vendó mis heridas. Y cuando quise saber quién era el que salvaba mi vida, él me dijo: soy Jesús el buen samaritano. Toditas mis heridas él curó, toditas mis lágrimas enjugó. Jesús salvó mi vida. Él me dio pastillitas de amor, Él me dio destrozas de salvación. Jesús salvó mi alma. ¿Y qué van a hacer para que no crean? Yo me encontré con el Salvador. No es un invento ni es a la fuerza. Tengo mi vida anclada en el Señor. ¿Y qué van a hacer para que no crean? Yo me encontré con el Salvador. No es un invento ni es a la fuerza. Tengo mi vida anclada en el Señor. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu misericordia puedo alabarte hoy. Hoy tengo un patrón que paga muy bien. Él me bendice y me hace feliz. Él nunca me ha dejado padecer y su santa presencia mora en mí. Ese patrón la espalda nunca me da. Él siempre vive muy pendiente de mí. Y en la tristeza o en la soledad, Él va conmigo, acompaña mi sufrir. Pero de pronto yo vi que alguien llegó y me tomó con sus manos. Casi a punto de morir, Él curó y vendó mis heridas. Y cuando quise saber quién era el que salvaba mi vida, Él me dijo: soy Jesús el buen samaritano. Toditas mis heridas Él curó, toditas mis lágrimas enjugó. Jesús salvó mi vida. Él me dio pastillitas de amor, Él me dio destrozas de salvación. Jesús salvó mi alma. ¿Y qué van a hacer para que no crean? Yo me encontré con el Salvador. No es un invento ni es a la fuerza. Tengo mi vida anclada en el Señor. ¿Y qué van a hacer para que no crean? Yo me encontré con el Salvador. Esto no es un invento ni es a la fuerza. Es que tengo mi vida anclada en el Señor. Esto no es un invento ni es a la fuerza. Es que tengo mi vida anclada en el Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de estar una vez más con ustedes. Hoy, 2 de octubre del 2022, llegamos hasta los hogares, la vida de la Iglesia Cristo Divino Redentor. Así que les llevamos esta palabra desde hace un principio, antes de que empezara la pandemia. Pues a consecuencia de eso hemos estado transmitiendo esta palabra que hoy quiero
leer con ustedes en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 en adelante, que la letra dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amar al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura la llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te la pagaré cuando regrese. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, estamos hablando acerca del buen samaritano. Y la palabra de hoy, el título que le he puesto es Jesús y los samaritanos. Y en realidad, ¿quiénes eran los samaritanos? Lógico, ellos eran de Samaria. La historia de los samaritanos es muy profunda para poder tocarlo en esta enseñanza, y hablaríamos de algunos mensajes como en Segunda de Reyes capítulo 17 del versículo 24 al 41. Y ahí encontraríamos cómo los samaritanos regresan a este lugar donde los reyes lo enviaron. Ciertamente eran habitantes de Samaria, eran colonos a quienes el rey de Asiria envió a habitar la tierra de Israel después de la cautividad, y por lo tanto eran despreciados por los judíos, ¿no? Le hicieron en la vida imposible a los samaritanos. La historia de este pueblo lo encontramos ahí en la cita que yo les daba en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, versos 24 al 41. Cuando realmente ellos había dispuesto el rey regresarlos, mandarlos a su tierra, porque algunos judíos estaban regresando juntamente con Esdras, y es aquí donde el Señor profetiza y ve al pueblo de Samaria como un pueblo vecino más de Israel en cuanto al advenimiento del Mesías, acercamiento del Salvador del mundo, de aquel que no iba a hacer acepción de personas. Por lo menos habían 5 tribus o 5 pueblos que los reyes habían determinado, en el caso del rey de Asiria, para que ellos edificaran un templo. Recordemos que como venían de 5 tribus, de 5 pueblos diferentes, no israelitas, y juntamente con los israelitas que venían de regreso para reubicarlos a su tierra, en la lectura del libro de Esdras encontramos cómo ellos reedifican los muros, las murallas y la ciudad en sí. Y entonces manda el rey para que también estos vinieran con ellos y ahí edificaran un templo, un lugar donde adorar. Pero tenían ellos por costumbre tener sus dioses, que no vamos a enumerar todos los dioses que ellos
adoraban, y por lo tanto querían ir creyendo en Dios, Jehová de los ejércitos, pero a la vez también creer en sus ídolos, en sus imágenes. Hoy en día encontramos mucha gente que se ha acercado a la iglesia y sí le gusta, es bonito el evangelio, y que por acá y por allá y asisten, hacen muchas cosas de lo que la iglesia hace internamente, pero la verdad es que siguen viviendo todavía con la vanidad de este mundo, con los deseos de la carne. Así que nosotros, los verdaderos cristianos, seríamos como los israelitas que no se podían mezclar con el mundo. Ese era uno de los detalles que el por qué no querían los judíos edificar el templo juntamente con estos pueblos, porque ellos traían costumbres paganas, aunque aparentemente ellos también aceptaban a Dios como su Dios. En esos pasajes, en el caso de Esdras, dice que en tiempos de Zorobabel trataron de formar una alianza con los cautivos que regresaron a unirse a ellos con la edificación del templo, pero como dije, ellos no lo recibieron, ellos no lo aceptaron, puesto que querían en su orgullo o en su fidelidad, llámele como quiera, ellos se opusieron, ¿no? Tenían un criterio muy radical, es decir, no permitieron que nadie más tomara parte en la edificación del templo una vez que ya estuvieran de regreso para reubicarlos. Y como dije antes, en Segunda de Reyes, el capítulo 17, encontramos los pasajes de los nombres de todos los pueblos, 5 por lo menos de ellos, que fueron enviados para Samaria y ahí ser reubicados. Los samaritanos edificaron un templo aun cuando no les permitieron los judíos hacerlo en Jerusalén. Ellos tuvieron que hacerlo ahí en el monte Gerizim. El monte Gerizim, bueno, debo decirles que el monte Gerizim es un lugar histórico desde Salomón, desde antes de Salomón. Nosotros podemos ver que fue muy mentado en el sentido de que era un lugar estratégico. En el Deuteronomio capítulo 11, verso 29 y capítulo 27, versículo 12, encontramos algunas referencias de ellas. En el caso de Josué, cuando se subió con su ejército para pelear y esperar al enemigo, en el capítulo 8, versículo 3 de Josué. Asimismo en Jueces capítulo 9, versículo 7, era un lugar pues estratégico de que en aquellas épocas, inclusive para el comercio, para todo, porque tenía una vista enorme de los 4 ángulos de la tierra, vamos a decir, ubicados en ese lugar donde los egipcios se interesaron, los babilonios y muchos reinos se interesaron por ese lugar, porque era un lugar estratégico donde pasaba todo el mundo y un pueblo que surgió aún de la nada, de las cuevas. Si estudiamos toda la historia, vamos a encontrar que allí en el monte Gerizim habían cuevas, habían una tierra caliza donde hacían cuevas muy bien estructuradas para poderlas habitar en los habitantes de aquel entonces. Así que quiero ir rapidito para poderme adentrar en 2 pasajes que quiero dejar al último. Los samaritanos fueron tratados con caridad de parte de Cristo. Aunque el pueblo judío lo rechazó, y aunque en ese tiempo para ellos eran como enemigos, puesto que era un pueblo no perteneciente a Israel, entonces los desecharon, se apartaron, hicieron leyes de tal manera que no podían ni mirarse, menos saludarse o platicar o vivir o hacer alianza con ellos, no se podía. Habían 2 razones. La primera es que no era el pueblo de Israel. La segunda es que los samaritanos llevaban sus propios dioses. Ellos todavía seguían sus tradiciones y seguían con sus costumbres. Pero cuando escucharon al pueblo de Israel, ellos también quisieron creer en Jehová. Es más, creyeron en él, ¿no? Y prometieron honrar y levantar un templo para Jehová. Sin embargo, los israelitas tan celosos no lo permitieron. Pero ahora Jesús aquí entra él en una obra de caridad, entra él en una obra de
de favor. Y entonces, vean, el primer encuentro, ahorita que leímos este pasaje del buen samaritano, pues estamos hablando de que la humanidad en el interior del hombre siempre estará la imagen y la semejanza de Dios. Por eso somos muy diferentes a los animales, los seres vivos, el perrito, del burrito, de la mula, del toro y de todo aquello. Somos diferentes porque no tenemos la semejanza de Dios, no tenemos el Espíritu de Dios, no tienen ellos el Espíritu de Dios como lo tenemos nosotros. Es una de las razones por la cual Jesús, sabiendo que los samaritanos también tenían temor de Dios, vamos a encontrar más adelante el pasaje con la mujer samaritana. En este caso, solamente quiero decirle que el pasaje del buen samaritano nos habla de tres ejemplos muy marcados. El primero es que pues pasó un importante sacerdote, ¿no?, de Israel, y dice que este hombre había sido ultrajado, golpeado, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, y luego viene un sacerdote y lo ve, y en vez de acercarse para ver qué pasaba, qué sucedía, no quiso responsabilizarse, más si vio que era una persona extraña, se alejó y no fue motivado para irlo a ver qué problema tenía. Y luego pasó un escriba también, ¿no? ¿Y qué pasa con el escriba? Lo mismo. Es lo que pasa de todo hombre, toda mujer religiosa. Hoy en día hay mucha gente que dicen temer a Dios y tener a Dios en su corazón, pero la verdad no ha habido un cambio, no ha habido una evidencia que realmente denote que son verdaderos cristianos. Hay algo que me da un poco de pena decirlo, pero dentro de la comunidad donde yo vivo, encontramos una persona, como decía el pasaje anterior, mencioné algo de esto, de que era un hombre sospechoso como ladrón. Pero después de que la policía lo llevó y cuando no encontró ningún delito, ningún hecho para enjuiciarlo o encarcelarlo, lo dejaron libre, lógico. Y esta persona volvió a regresar otra vez ahí mismo donde lo encontraron, con una bolsita verde. Y yo lo vi en la pantalla, no pude verlo personalmente. Y cuando me di cuenta de que se armó el escándalo de que había vuelto otra vez, entonces yo veía con mucha tristeza algunas personas comentando de que había que ver la forma de meterlo en la cárcel. Y aunque alguien decía ahí, pues creo que está falto de sus cabales, está enfermito, y no, qué enfermo ni qué nada, y la gente empezó ahí a decir cosas que no puedo decir. Sin embargo, sabe que el corazón de esas personas, sin duda, muchos de ellos son temerosos de Dios, pero ¿cómo ven al prójimo? ¿Cómo ven a la persona? ¿Dónde está ese amor realmente? Pues están mandando a la cárcel, están buscando un hecho que realmente avale para que lo puedan encarcelar. Y alguien dijo ahí, pues vamos a cooperar para darle algo a la policía y que lo lleve y que lo encarcelen. Entonces yo fui y no lo encontré, platiqué con los vigilantes y les digo, cuando llegue y lo vean, por favor no lo corran, tráiganlo a la casa o háblenme, yo voy a ir a platicar con él, a identificarme con él, a ver qué necesidad tiene. A lo mejor está pasando un problema que no encuentra solución y entonces algo tenemos que hacer por él. No tenemos por qué hundirlo y condenarlo, cuando en realidad no está haciendo nada a la pobre persona, simple y sencillamente porque anda por ahí dando de vueltas. Hermanos, eso pasa aquí en este pasaje. Y entonces dice que pasó un samaritano y al ver a aquella persona tirada corrió, fue a ver qué necesitaba, y al verlo golpeado y al verlo tirado, ya agonizante, él fue y vendó sus heridas, él fue y no sé qué tantas cosas hizo ahí para poder curar o ayudar a esa persona que quedó media muerta. Y no hizo lo que hizo y la dejó ahí, no, sino que le dio seguimiento, lo llevó su cabalgadura y se fue al mesón. Llegando al mesón, aunque este samaritano iba de viaje, sin duda llevaba prisa, sin duda tenía un compromiso donde tenía que resolver, pero no fue obstáculo para quedarse a ayudar al prójimo, para quedarse a ayudar a la persona que estaba en ese momento necesitada.
Entonces él llega al mesón y lo recomienda con el mesonero para que le den un buen cuarto, le den hospedaje, lo atiendan, le den de comer, lo bañen, lo aseen y le sigan el procedimiento de curar sus heridas. Pero, ¿sabe? Y deja pagado allí los gastos que probablemente vayan a invertir o a tomar, y todavía les dice: me voy y les dejo pagado todo esto, pero si gastan de más, pues mi regreso yo te lo pago, yo te cubro todos los gastos. Yo le decía al vigilante el día de hoy, no hay necesidad de estar pidiendo cooperación con los vecinos. Lo voy a llevar yo al médico para que lo traten, para que lo revisen a esta persona, a ver qué problema tiene, a ver en qué podemos ayudarle. No tenemos por qué condenar a alguien que está necesitado en este caso. Entonces, vemos aquí pues el amor de Dios, y cuando el Señor le pregunta a este principal de la ley, ¿no? Le dice, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, aquí hay un mandato para usted y para mí. Cuando veamos un caso así, hermanos, una necesidad, sin importar si es un asesino, un ladrón, un fornicario, un mal elemento, una mala persona, no estamos ahí para condenarlo, juzgarlo. En ese momento es cuando más lo necesitan. Y es aquí donde nosotros tenemos que dejar todo, donde nosotros tenemos que darle lo menos importancia a aquello que nos lleva cuando vemos a alguien que realmente está necesitando nuestro apoyo, nuestra ayuda. Mucho más cuando es de vida o muerte. Entonces, le pregunto a usted, hermano, hermana que me escucha, o amigo que me escucha, ¿qué ha hecho con aquellos que lo ultrajan? Hace poco, más bien el domingo pasado, veníamos de la iglesia. Dios me regaló un mensaje muy hermoso, y mientras yo predicaba, el agua cayó pero a ráfagas, de tal manera que llenó las huellas encementadas de la subida del camino, el agua con piedras y tierras y todo. Y delante de mí venía un coche de una familia nueva que está llegando a la iglesia, y venía pegando el carro, ¿no? Venía bajando muy despacito, estaba muy bajo, y detrás de mí venían unos motociclistas, y venían tocando mi claxon y diciéndome cosas. Y entonces yo le hice seña que si quería, te iba a prisa que pasara, se montara al otro carril. Pero aquel señor noté que venía drogado o bajo alcohol o algo. La cosa está de que me insultó, me dijo cosas, y realmente uno como ser humano me daban ganas de bajarme del carro y a ver qué, pero ¿sabe lo que hice? Es bendecirlo. Le digo, cálmate, está bien, ¿no? Dios te bendiga, no hay problema. Y entre más yo trataba de calmarlo, el más agresivo. Y sabe que el otro motociclista le dijo, oye, déjalo ya, está bien así, el Señor no te está diciendo otra cosa, vámonos. Y aquel terco que quería pelear y quería golpearme, y con toda su gana lo hubiera hecho. Pero hermanos, nosotros no estamos para eso. Sin embargo, claro, tenemos nuestro momento para poder reprender al enemigo y echarlo afuera en el nombre de Cristo. Pero en esta ocasión, yo quiero decirle, hermano, cuántas veces por alguna cosa, por alguna razón, nos negamos, y no solamente eso, no vivimos lo que realmente decimos que somos, que llegamos a la iglesia, que escuchamos la palabra del Señor, que no hacemos eso. Nos abocamos muchas veces a defendernos y a luchar por lo nuestro y a tener lo propio, y no nos importa si el vecino está muriendo, si está necesitado o qué. Y eso es algo que a mí en lo particular me duele. Es por eso, hermanos y amigos, que el encuentro de Jesús con los samaritanos fue de esta manera, donde Él lo menciona, y entonces nos manda y le dice a este principal, ve y haz tú lo mismo. Cuando dijo, sin duda, Él pregunta, ¿quién crees que es tu prójimo? Él dijo, pues el que usó de misericordia.
Entonces, ve tú y haz lo mismo. Tenemos que actuar de esa manera, amados en Cristo Jesús. Los samaritanos fueron tratados con amor desde que Cristo los encontró. Ahí en el pasaje de Lucas que leímos, entonces vemos en el capítulo 17, el versículo 12 al 18, sobre la sanidad de los 10 leprosos. ¿Quién no sabe esto de los 10 leprosos? Entonces Dios, cuando venían los leprosos pidiendo sanidad, el Señor los manda que se vayan a mostrar con el sacerdote. No voy a hablar todo el relato, pero usted sabe de qué estoy hablando. Y les dice, vayan y muéstrense con el sacerdote. Pero mientras ellos caminaban, en el camino ellos iban siendo sanados. La lepra empezó a desvanecerse, empezó a desaparecer. Es cierto, el hombre no cambia de la noche a la mañana. Claro, yo he visto borrachos que han llegado tomados en la iglesia y han salido en juicio. Eso lo he visto como un testimonio. Pero también he visto que la gente agresiva, la gente mala, mal hablada, mal vestida, etcétera, etcétera, cuando aceptan a Cristo, desde ese momento, cuando ellos lo quieren hacer, lo que antes hacían, antes de recibir a Cristo, ya se sienten mal. Mire, simple y sencillamente una palabra antisonante. Ya no lo podemos decir nosotros los cristianos porque nos sentimos mal. Antes de tener a Cristo éramos, como decimos en mi pueblo, desbocados, mal hablados, insultábamos, agredíamos, tantas cosas negativas de nuestra vida como personas, y vestíamos mal y hacíamos todo mal, y hacíamos lo que se nos daba la gana, en otras palabras. Pero cuando venimos a Cristo, pues está el Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace ver y nos hace sentir bien, nos hace sentir mal cuando estamos haciendo las cosas mal. Nos sentimos mal. Cuando hacemos las cosas bien, pues también nos sentimos bien. A veces como seres humanos cometemos errores no inocentemente, sino descuidadamente por alguna reacción de la persona. Hacemos algo malo, pero cuando nos hacen ver de que estamos haciendo algo malo, no nos sentimos mal. ¿Saben por qué? Porque no lo estamos haciendo con mala intención o con malos pensamientos, ¿no? O propósitos negativos, sino que lo hicimos porque nuestra naturaleza como seres humanos, y sin embargo, cuando hacemos eso es como cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿no? Que los adúlteros, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y cuando dice, y el que mira a una mujer para desearlo ya pecó. Entonces, yo puedo ver una persona sin ninguna vestimenta, tal y como Dios lo mandó al mundo, pero si no la deseo, yo no tengo ningún deseo en mi carne, en mi intención, no siento que estoy ofendiendo a nadie. Pero si lo hago, aún con morbosidad, aún cuando va con vestimentas bien cubiertas, ya se hacen las cosas con morbosidad, entonces estamos pecando. De esta manera, pues, cuando se fueron los leprosos, los 10 leprosos, regresó uno. Y ese uno, ¿quién cree que era? Pues nada más y nada menos que era un samaritano, ¿no? Y el Señor le pregunta, ¿y dónde están los otros 9? ¿No que eran 10? Pues este hombre dice que mientras caminaba y veía cómo él era sano, él regresó a darle gracias a Dios. Estamos en el capítulo 17 de Lucas, el verso 12 al 18, en el versículo 15 y 16, ahí vamos a encontrar cómo el buen samaritano regresa a darle gracias a Dios por esa sanidad. Así que, hermanos queridos, el último pasaje que quiero narrarlo así rápidamente es de la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor se encuentra en el pozo de Jacob. Y la historia no me da tiempo para contárselo, pero debo de decirles que cuando se encuentra con la mujer samaritana, el Señor le dice, dame de beber. Y ella dice, pues ¿cómo tú siendo judío vienes a mí a pedirme de beber cuando tú sabes que samaritanos y judíos no nos llevamos entre sí? Yo ya hablé un poquito de la historia en un principio. Entonces los samaritanos y los judíos eran como enemigos acérrimos, no podían cruzar la línea ni de aquí para allá ni de allá para acá. Cuando Cristo viene, Él rompe todos esos prejuicios, Él rompe todas esas líneas
Para Cristo no hay pobre, no hay rico, no hay feo, no hay bonito, no hay ninguna raza en particular. Para Cristo solamente vino para el ser humano, vino para el pecador, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces las mujeres samaritanas se quedan sorprendidas cuando Él lo empieza a interrogar y le dice, no, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Bien has dicho, dice el Señor, porque 5 maridos has tenido y con el que tienes son 6. Entonces ella lo reconoce como profeta. Y entonces cuando ella lo reconoce como profeta y pasa todo lo que ahí ocurre en el pozo de Jacob, ella termina yéndose a su pueblo con sus hermanos, con los samaritanos, y le empiezan empieza ella a testificar lo que Cristo había hecho. Él había dicho una gran verdad con la samaritana cuando ella le dice, pues hablando de Jesús, del profeta, del Mesías, Jesús le dice, unos dicen que en este monte, otros dicen que en Jerusalén, otros dicen que en Samaria o en alguna otra parte. Pero quiero decirles que cuando Jesús menciona en este monte, está hablando de Gerizim, donde ellos habían construido un templo cuando ellos vinieron a habitar como colonos ahí de parte del rey de Asiria. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús llega ahí, y con los samaritanos, y la samaritana va y les predica a sus hermanos samaritanos, ellos creen, vienen al encuentro de Jesús y les piden que se quede con ellos para que les siga enseñando y les siga hablando. Ya no les narro la historia de la llegada de los discípulos que fueron a comprar de comer, pero solamente quiero decirles que los mismos samaritanos ofrecieron el templo, y dice ahí este pasaje que les dicté, que 2 días se quedó Jesús ahí con ellos. Y esos 2 días se quedó enseñándoles y hablándoles de la bendita palabra. Así que el encuentro de Jesús y los samaritanos no era una casualidad. Jesús se quedó y Jesús hizo esto y ha hecho lo que ha hecho con nosotros. No porque sea una casualidad o porque lo merezcamos. Dios tiene interés por tu vida, Dios tiene interés por mi vida, Dios te ama, Dios me ama, y Dios quiere salvar, quiere perdonar tus pecados. No importa si eres samaritano o si eres judío, no importa si hablas inglés o hablas francés, si tienes o no tienes, Jesús te ama. Así como Dios amó a los samaritanos, aunque sus hermanos, los judíos, eran enemigos de ellos por lo que ya dije, pero Jesús rompe todas esas barreras y Dios no ve esos obstáculos para que nosotros nos acerquemos. Te invito a que te acerques a Dios. Te invito a que te acerques a Cristo. Hermano querido de la iglesia, Cristo el Divino Redentor, tenemos una misión y tenemos un trabajo de poderle predicar a las almas. No importa en qué condiciones están o quiénes son o cómo estén. ¿Sabe qué? Nuestro trabajo es compartir esa misericordia que Él nos dio, porque de gracia recibimos y debemos dar de gracia, como Jesús lo hizo con los samaritanos. Y como vemos los ejemplos de la palabra que hemos leído, tanto de un grupo como el otro, seamos agradecidos como el samaritano que regresó a dar gracias a Dios. Seamos nosotros obedientes a la palabra como la mujer samaritana que fue y predicó. Y tantas otras cosas que pudiésemos hablar hoy. Quiero dar gracias a Dios, así que están invitados para acercarse al Señor. Si no lo han hecho, háganlo de una vez. Arrepiéntanse. Y si se quieren reconciliar, reconcílense. El Señor les ama. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Hemos predicado, Señor, un poco rápido por el tiempo. Sin embargo, te pido y te suplico que ayudes a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, jóvenes y señoritas, y sobre todo, Señor, las personas que no llegan a la iglesia o las gentes inconversas que no te conocen a ti, que te conozcan hoy, Señor, que tú eres el Dios del amor, el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, el Salvador del mundo, el médico de médicos, sanador, doctor de doctores. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que me diste. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y a todo aquel que nos escucha y nos ve. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido, Padre, y aquí sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo.
misericordia, Señor, por tu gracia es que me encuentro aquí. Sé bien que por ser un pecador yo no merezco nada de ti, pero es que es tan inmenso tu amor, tan grande que moriste por mí, para brindarme la salvación y ser un heredero de ti. Gracias por rescatarme, Señor, por haberte acordado de mí. Gracias por darme la salvación, por todo lo que has hecho por mí. Fue tu mano la que me salvó cuando estuve a punto de morir. Tú sanaste las heridas que el pecado me causó, me has dado una vida nueva y ahora vivo para ti. Te agradezco porque habitas dentro de mi corazón. ¿Para qué volver al mundo si contigo soy feliz? Gracias por rescatarme, Señor, por haberte acordado de mí. Gracias por darme la salvación, por todo lo que has hecho por mí. Fue tu mano la que me salvó cuando estuve a punto de morir. Misericordia y verdad la que me hace un hombre feliz. Hoy gozo de plena libertad. Gracias por lo que has hecho por mí. Arrepentido del pasado, Señor, cuando en ignorancia te desprecié, de aquello te pido perdón. Postrado me encuentro a tus pies. Gracias por rescatarme, Señor, por haberte acordado de mí. Gracias por darme la salvación, por todo lo que has hecho por mí. Fue tu mano la que me salvó cuando estuve a punto de morir. Tú sanaste las heridas que el pecado me causó, me has dado una vida nueva y ahora vivo para ti. Te agradezco porque habitas dentro de mi corazón. ¿Para qué volver al mundo si contigo soy feliz? Gracias por rescatarme, Señor, por haberte acordado de mí. Gracias por darme la salvación, por todo lo que has hecho por mí. Fue tu mano la que me salvó cuando estuve a punto de morir. Fue tu mano la que me salvó cuando estuve a punto de morir.